Hola, soy Julián, esto es el lector de Shakespeare y hoy vamos a hacer la reseña del libro The Attributes de Rich Divini. Este cortito libro en inglés lo compré en la librería que le da el nombre al canal, Shakespeare and Company, hace un par de años. Y cómo llegué a él, mediante, para variar, el podcast de Ari Norin, Superlife, donde él, Rich, explicaba qué son esto de los atributos, ¿no? Para resumir, arranca con la diferencia entre atributos y destrezas, habilidades. Habilidades, por ejemplo, como aprender a andar en bicicleta o qué tan bien andás en bicicleta, es algo que se puede aprender porque uno no nace sabiendo andar en bicicleta, y mejorar. Una habilidad que se puede mejorar, como toda habilidad en realidad. A diferencia de un atributo, que es por ejemplo perseverancia, humildad o un montón. En realidad este libro trata sobre al menos 25 atributos. ¿Y por qué son tan importantes? Bueno, Rich fue durante 20 y pico de años un oficial de la Navy SEAL, esta unidad de la Armada estadounidense tan famosa. Y él, luego de estar en ese cargo, incursionó en el mundo más que nada, me parece que del coaching, donde se interesó por el tema más conceptual de los atributos, qué hace de especial a alguien para llegar a ser Navy SEAL, y se dio cuenta que no eran las habilidades o destrezas como nadar más rápido o aguantar más la respiración bajo el agua o ser más fuerte o correr más rápido, sino los atributos, es decir, la perseverancia, ante todo, tolerancia a situaciones estresantes, como te manejas entonces ante el estrés. Y es justamente en el estrés negativo, en situaciones que uno no planea, que son entonces inesperadas, donde surgen estos atributos, donde surgen los atributos que tenemos inherentemente adentro nuestro, y salen a la luz e informan a, bueno, lo que hacemos, cómo respondemos ante situaciones así de inesperadas. Por ejemplo, hoy, hace un rato, se me perdió Puki, el gato, por una distracción mía en la terraza. Estaba barriendo las hojas y se fue, y realmente ahí se van a pelear y no puedo hacer nada para detenerlo. ¿O sí? Bueno, no. Y, y la verdad fue muy desesperante porque en un momento, realmente después de haber buscado por todos los lados donde podían estar, no lo encontraba. Y ahí me di cuenta, bueno, no en ese momento, ¿no? Pero después, que... Momento, ¿eh? Chicos, calma. Eh, como siempre, estas cosas tienen que pasar en momentos, miren, distracción, eh, tan convenientes. Y, y ahí me di cuenta que en realidad lo que me mantuvo a flote, lo que me permitió poder encontrarlo a él después de un rato, un buen rato, fue mi paciencia, pero mi determinación, no bajar los brazos. Repasé rápidamente, como en fracciones de segundo, los pasos a seguir rápidamente. Eh, no lo encontraba acá, bueno, vamos a buscar acá. No lo encuentro acá, bueno, vamos a buscarlo haciendo ruido con la comida, pero allá. En ningún momento me quedé frustrado sin saber qué hacer, sino cada momento iba pensando, bueno, si esto no resulta, vamos con aquello. Y así. Eh, Mientras tanto, el nivel de estrés iba subiendo, pero de todas maneras no flaqueó mi determinación, y en todo momento estaba
yendo en la búsqueda de poder encontrarlo. Por suerte, si no, no estaría haciendo el video, apareció obviamente, quizás no por el orden de las cosas como las había hecho, sino porque en realidad seguí buscando, ya medio a los gritos. Una vecina me dijo, Puki, acá está. Bueno, y si yo no hubiese hecho eso, me hubiese quedado duro, sin saber qué hacer ante el estrés, no iba a aparecer capaz. En fin, son los atributos lo más importante, nos cuenta Rich, que en realidad forman parte de nuestra personalidad. No hay que confundir los atributos con personalidad. La personalidad viene a ser los atributos, tus habilidades, y también todo eso moldeado por donde te criaste, el colegio donde fuiste, cómo, o sea, todo, ¿no? Los atributos es una parte de la personalidad. Y los atributos, al igual que las habilidades, también se pueden moldear. Acá, bueno, hay una lista de todos los atributos. Por ejemplo, puede ser coraje, perseverancia, adaptabilidad, resiliencia, saber, por ejemplo, cómo estructurar las tareas o cambiar de una tarea a otra rápidamente, capacidad para aprender cosas nuevas, disciplina, tener mente abierta, o, por ejemplo, conciencia espacio sensorial, eso yo sé que lo tengo bien desarrollado. Hay personas que capaz no tienen ni idea cuando van caminando que capaz puede haber algo en el piso, que dejó un perro, y yo capaz estoy leyendo caminando y puedo darme cuenta de eso y de la persona que está viniendo enfrente. Todos los atributos son positivos, no son atributos, no vendrían a ser atributos si fuesen malos, pero por las dudas son todos positivos. Incluso uno de ellos es narcisismo saludable, ¿no? Pero puede ser humildad, humor, integridad, autenticidad, empatía. Habla de 25 atributos y los divide en 3 categorías. Lo importante de esto en realidad, a ver, ¿para qué sirve? Para eso puedo decir cómo yo llegué a este libro. Más allá de que lo escuché al autor hablar en ese podcast, yo en ese momento estaba pasando por una situación de incertidumbre a nivel laboral, donde si bien no es que odiaba mi trabajo, que es el mismo que vengo haciendo al día de hoy, me gustaba hasta ahí porque tangencialmente podía tocar indirectamente una de mis pasiones, que son los viajes, pero no quiere decir que me esté dedicando a una pasión mía, porque la venta de viajes no es algo que a mí me apasione, pero tampoco me disgusta a nivel de realmente querer renunciar ayer. Y en ese momento, en realidad, no sabía qué camino quería tomar, hacia dónde ir. Hoy lo tengo más claro. Me gustaría ya emprender mi propia cafetería de especialidad. Pero en ese momento no lo tenía claro. Y si sos como yo, tratás de encontrar o lugares de donde aferrarte para que te puedan ayudar en esa búsqueda interna. Y fue cuando apareció este libro, y dije, ¿por qué no? En una de esas algo puedo sacar. Bueno, cuestión que no. Este libro, si estás en esa situación, no lo leas para eso, no lo recomiendo para eso. Este libro, ¿para qué puede servir? Para personas que estén en posiciones de liderazgo en sus trabajos, o que estén a punto de ascender a una justamente posición donde tengan gente a cargo. Y este es un libro que te muestra bien, por ejemplo, cómo ser un buen líder, ¿no? Todos conocemos, o tuvimos un jefe, o conocemos a alguien que tiene o tuvo jefes que uno dice, ¿cómo puede ser que esta persona esté ahí? Qué mal líder que es.
¿Eso no es liderazgo? Bueno, este libro está muy bueno para ese tipo de casos. Y más allá de que esté dirigido a ese público en particular, para el público en general, por ejemplo, para mí o vos, si estás del otro lado y te sentís identificado conmigo, bueno, puede servir para identificar alguna falencia en alguna de los atributos de los que él habla y ver cómo mejorarlo. La verdad yo esto lo leí hace creo que 2 años, más o menos, y no recuerdo ya cuál era lo que tenía que mejorar, pero no, la verdad que no sé, no pienso que sea un libro, wow, que entre en mi top de libros que, que me gusten ni que recomendaría, en lo absoluto, la verdad. No obstante, no es una basura el libro, me entretuvo, es de fácil lectura, la verdad. No es muy largo, la verdad, tampoco es un tamaño común y corriente. Y, y bueno, lo consideraría como 5 puntos sobre 10. Bueno, ahí más o menos. Eh, no sé qué más iba a decir, pero no, este libro, claro, al final, bueno, aparte de el grueso del libro se dedica a explicar cada uno de los atributos, ¿no? Divididos en esas 3 categorías, grandes categorías, eh, y más o menos cómo uno puede hacer para mejorarlo. Todo esto porque él viene del ámbito del Navy SEAL, militar, y él, bueno, eso de que quería ver qué atributos hacían a un buen Navy SEAL y no necesariamente eran las habilidades, sino los atributos, y bueno, eso lo extrapoló al nivel cotidiano, profesional, que te hace sobresalir de los demás en situaciones de estrés, etc. Por ese lado puede estar bueno. Pero la verdad que no mucho más. No mucho más. Bueno, hasta ahí. No la quiero hacer muy larga. Aprovecho, porque vi que todavía no comentó nadie, así que sigue en pie la búsqueda de cuál es el libro que estaba acá, el libro faltante. La persona que me lo comente correctamente se va a llevar un premio. Así que estamos todavía en esa búsqueda de ver cuál es el libro que está faltando acá. Bueno, sin más que comentar o agregar para esta reseña, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima reseña. Chao.